Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a La Curva del Caos Podcast, casi me olvido el nombre. Hoy vamos a hablar de este sujeto que tenemos por aquí. Aquí está, el hombre de acero. Ahora está este ACB de mierda, el hombre de acero. Y hoy vamos a hablar de la maldición que cabe sobre esta persona. Qué, digamos, raro es, ¿no? Que la gran mayoría de los actores que personificaron a esta persona eh, hayan tenido desgracias, mala suerte, y hasta incluso en algunos casos, no solo los actores que interpretaron a este personaje, sino también algunos coestelares que serían, digamos, los estarían, no es secundario la palabra, ¿cómo es que se dice esto? Los que estarían, eh, digamos, eh, personajes, digamos, eh, que quedarían en segunda fila al lado del personaje principal que sería Superman. Hubo casos de, por ejemplo, actores que personificaban a algún personaje relacionado con este superhéroe, que también han pasado cuestiones un poco tétricas, si se quiere decir. Pero acá la cuestión es cómo nace esta supuesta maldición, cómo es que ocurre, de dónde viene. Se tiene entendido, no corroborado, se tiene entendido, que viene de los que crearon en un principio lo que sería luego una de las tiras cómicas más famosas del mundo, vendidas en un montón de países, tales como Superman en este caso, Batman, entre otras, pero todo se dice proviene, se inicia con los dos creadores de este personaje. Se hace cierto hincapié en, digamos, la religión de estos personajes, la cual yo no voy a meterme con eso porque me parece una fantochada, me parece una cosa innecesaria. Si el que lo creó era, no sé, vietnamita, yo qué sé, católico, mormón, a mí no me interesa ni creo que viene el caso decir de qué religión eran los que crearon este personaje. Lo que sí voy a decir es que este personaje fue creado alrededor de los años entre 30 y 40 aproximadamente, eh, posterior a la Primera Guerra Mundial, en el intervalo que hubo entre la primera y la segunda. Fue creado por dos jóvenes en ese momento, eh, y que luego le vendieron, digamos, la autoría lo que sería la autoría digamos, del cómic, del superhéroe, a lo que luego sería DC Comic. Se dice que se los vendieron alrededor, perdón, que DC Comic pagó alrededor de lo que ahora es DC Comic, que antes no era DC Comic, era otro nombre. Se dice que habría pagado esta empresa, digamos, le habría pagado a estos creadores alrededor de entre 100 y 150 dólares aproximadamente de ese momento, o sea, de lo que estaba el dólar en ese momento, para tener la autoría de esa tira, de cómic, digamos, y luego, obviamente, lucrar con la misma. Se dice que luego también han tenido un auge estas personas, en el sentido que ni bien esta empresa, devenida hoy en DC Comics, haya comprado, digamos, los derechos de la historieta, eh, le habría dicho a uno de estos dos creadores que sea el escritor de manera permanente de las historias del personaje. Y el otro que sea
Va, que sea no, que, y el otro que, digamos, como que no era necesario, digamos. Eh, Hubo luego con esta otra persona, digamos, una serie de hechos en las cuales esta persona demandó a DC Comics, terminó perdiendo el caso, digamos, contra DC Comics, luego DC Comics le pagó un monto como para, digamos, que no se le ocurra bajo ningún aspecto de la vida en algún momento, digamos, eh, declarar su autoría, digamos, para percibir alguna regalía. Como que, digamos, la empresa lo compró a este que les quiso hacer un juicio, digamos, y le dijo, mira, flaco, el juicio con nosotros lo perdiste, ¿sabe qué? Mira, como somos buenos, te vamos a dar esto. Ahora que no se te ocurra a vos decir que es autoría tuya, que esto, que el otro, porque te las vas a ver mal. Algo así fue lo que hablaron con esta persona. Bueno, la cuestión, el cómic empezó a tener un auge importante, empezó a verlo un montón de gente, empezaron a haber muchas compras de diarios, incluso y de algunas revistas de esa época que publicaban esta historieta. Hubo un auge económico en cuanto a esto importantísimo, pero luego, ¿qué pasó? Vino la Segunda Guerra Mundial y no es que decayó, pero aplacó bastante. Luego hubo creo que otra empresa también, que compró los derechos y empezó a sacar la serie televisada de esta historieta, de este superhéroe, digamos. Y acá empieza lo perturbador, si se le quiere decir, porque dichos actores que empezaron a interpretar a este sujeto que está aquí, comenzaron a tener penurias, en algunos casos económicas, en otros casos de salud y en otros casos letales, sin razón aparente. Sin razón aparente. El primer actor que personificó a Superman tenía una salud impecable, no tenía ningún problema de salud. De frente cañazo en un momento de su vida, no muy corto, digo no muy corto, no muy largo, comenzó a tener problemas de salud cardíacos, tras lo cual, luego de haber protagonizado la película, se tiene entendido que alrededor de 3-4 meses había tocado el arpa porque había fallecido por una falla multiorgánica, un infarto, y nadie se explicaba por qué una persona que de salud estaba óptima, de frente cañazo, de la nada, 3-4 meses, le dio un bobazo y se fue para arriba. Otros actores también, hubo otro actor que terminó, que muchos lo conocerán, fue un actor que personificó al dedillo el personaje de Superman, e incluso su carisma le dio como un toque de, no digo elegancia, pero de distinción al personaje con respecto a otros actores que habían personificado a Superman. Se fue un día a practicar equitación. No era una persona que, digamos, era profesional en el tema, era una persona amateur que estaba aprendiendo. De frente porrazo, de la nada, el caballo saltó mal ¿cómo es que se le dice esto? Una de estas barras que se ponen en un circuito, y terminó cayendo este actor sentado, digamos, y se fracturó la vértebra 1 y 2 de la columna vertebral, quedando cuadripléjico, lo cual lo culminó a vivir en una silla de ruedas. Luego de un tiempo terminó falleciendo esta persona. La cuestión es que todos los que personifican a Superman terminan, al parecer, con una especie de maldición, o muriendo, o enfermos muy graves, o teniendo alguna penuria, digamos, económica grave. Nadie sabe a ciencia cierta por qué ocurre esto, pero lo que se sabe es que ocurre. Estuve viendo después en un par de videos para más o menos informarme un poco y ver más o menos cómo era el tema,
Estuve viendo un par de videos que el último actor que personificó a Superman, no estoy hablando del que lo personifica en la película de que están estrenando o que estrenaron hace poco, estoy hablando de una película anterior. Dicen que ese actor que personificó a Superman pareciera haber roto la maldición del mismo Superman, porque sigue teniendo una vida normal, tranquila, no le ocurrió absolutamente nada, pero la cuestión es, ¿qué onda con el origen de la maldición de Superman? Ahora, la consulta que yo hago es la siguiente. En ningún lugar dice, desde el origen hasta la actualidad, en ningún lugar dice si en su origen o en el transcurso de su origen hasta la actualidad hubo alguna, no digo mano negra, pero alguna mala intención como para que ciertas entidades del oscuro perpetuaran esta historieta y este personaje en los años. Nadie en ningún lado dice que haya ocurrido eso, ni tampoco nadie dice que no haya ocurrido eso. De hecho, nadie menciona si realmente para perpetuar a este personaje de historieta en el tiempo no se haya hecho en algún momento algún pacto con entidades oscuras para que les den buena aventura a este personaje. O sea, le den buena suerte, o sea, lo mantengan en el tiempo. A costa de, podría ahí tranquilamente encajar la maldición de Superman y la maldición que sufrieron varios actores que personificaron a Superman y coestelares que estuvieron del lado de Superman, o sea, ligados directamente a la historia y contexto de la historia de Superman. Nadie dice que no, pero tampoco nadie está diciendo que sí. Lo cual me lleva a pensar a mí que pudo haber tranquilamente un pacto con entidades maléficas de extraño proceder y de oscuro origen en el transcurso desde que fue creada la historia hasta la actualidad. Los que tienen la última palabra sobre esto son ustedes. Y me gustaría verlos acá en la casilla de comentarios, ver qué opinan ustedes, si realmente creen, como creo yo, que tranquilamente pudo haber algún pacto con alguna entidad oscura para perpetuar no es poder, pero para perpetuar en los años esta historieta de este personaje, de este hombre de acero, a costa de ciertos accidentes que ciertos actores que ciertamente personizaron a este cierto personaje padecieron. Me gustaría ver la opinión de ustedes en los comentarios, qué opinan, qué creen sobre esto, qué les parece esto, o si quizás tienen alguna otra posible solución a la interrogante que nosotros no sepamos, pero que ustedes sí, y que tranquilamente podrían ponerla y plasmarla en los comentarios para que todos veamos cuáles son las posibles variantes. Porque que sea una maldición procedida, digamos, originada de la nada, no creo que sea. Toda maldición tiene un origen burdo, vano, ameno, fabuloso, fantástico, pero toda maldición tiene un origen. Y esta maldición, misteriosamente, no tiene un origen, pero tiene la maldición en sí. Entonces quisiera que ustedes debatan en los comentarios y que me digan, ¿qué creen ustedes? ¿Hubo algún pacto por atrás con algún ente oscuro, maléfico? Sean ustedes los que tienen la última palabra y los que lo comenten acá.
Mi nombre es Augusto, esto fue La Curva del Caos y nos vemos la próxima. Hasta pronto.